Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Continuamos donde nos quedamos en el libro de Apocalipsis. Estábamos por comenzar lo referente a los 7 sellos del Apocalipsis. Recordemos que el Cordero fue el único digno de tomar el libro, el rollo y desatar los sellos. Ahora bien, vamos a examinar un poquito acerca de cada uno de estos sellos. Recordemos, bueno, eh, vamos a bosquejar un poco esta parte para no perdernos. Vamos a hablar la naturaleza de la gran tribulación, el propósito de la gran tribulación y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son los sellos. ¿Por qué hablar de la naturaleza y el propósito de la tribulación? Porque a partir de aquí en adelante, todo lo que vamos a hablar, vamos a decir, vamos a describir todos los acontecimientos de la 70 semana de Daniel, de la gran tribulación. eh, y pues es un buen preámbulo describir la naturaleza y el propósito. Muy bien, en cuanto a la naturaleza de la gran tribulación, Cristo profetizó en el capítulo 24 que su segunda venida sería precedida por un periodo de terrible tribulación. Quiere decir que antes de ver al Hijo del Hombre descender del cielo, vamos a ver pestes, hambre, muerte, todos los juicios referentes a los sellos, a las trompetas y a las copas de la ira de Dios, persecución, la manifestación completa del anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las vamos a dialogar con más detenimiento. Pero en Mateo capítulo 24, Cristo anuncia que esta segunda venida de Él viene primero una oleada de tribulación. En el Antiguo Testamento designan a esta tribulación como el evento inicial del día de Jehová. Joel capítulo 2 versículos 1 y 2 habla de que el día de Jehová es el día terrible, cual nunca lo ha habido en la tierra ni nunca lo habrá, el día de Jehová. Y se reconoce a este periodo de tribulación como el evento detonante o el inicio de que desencadena este día de Jehová. La 70 semana de Daniel, en Daniel 9:24, que examinamos muy a detalle esos versículos en los videos relacionados al libro de Daniel, y explicamos en aquel momento que esa semana 70 corresponde a los 7 años de tribulación, de la tribulación escatológica. 7 años literales. El cumplimiento de la semana 70 guarda una especial relación con Israel. Recordemos, hermanos, que la profecía de las 70 semanas de Daniel hablan de el trato de Dios con Israel. Nos esforzamos mucho en el capítulo 11 de Daniel en describir cómo se relacionaban todos los eventos proféticos de Daniel con su cumplimiento histórico en la historia universal respecto a los reyes de Grecia, respecto a Roma, etc. Entonces reconocimos en aquellos videos que entre la semana 69 y la semana 70 hay un periodo indefinido de tiempo después de la muerte del Mesías en el cual entra la iglesia, que es este periodo de gracia en el que estamos, y una vez termine este periodo de gracia, el cual termina con el arrebatamiento, da inicio a esta última semana de las 70 semanas, que es donde Dios retoma este plan profético con Israel, retoma el trato con Israel y parte de esta naturaleza de la gran tribulación es volver Dios a tratar con Israel específicamente. Durante este periodo, Israel experimenta persecución como en los días de los tiempos de Antíoco Epífanes, así también en los días del anticristo, como lo profetiza Jeremías 37. Podemos observar, hermanos, que Antíoco Epífanes en Daniel es un tipo del anticristo. Así como Antíoco Epífanes profanó el templo, persiguió a los judíos, asesinó muchos judíos, ordenó adoración en el templo, la abominación desoladora.
Así mismo también el anticristo lo hará. Y durante este periodo de la gran tribulación los judíos van a experimentar una persecución tremenda. Las naciones gentiles, no solamente los judíos, las naciones gentiles sufrirán el derramamiento de la ira de Dios por haber despreciado la gracia y la oferta de salvación. La ira de Dios también se derramará sobre toda la gente incrédula que despreció la gracia de Dios y rechazó la oferta de salvación. Algo importante a mencionar, la iglesia no atravesará esta gran tribulación. En la materia de escatología que se ve en el bachillerato, se hace un estudio más profundo acerca de las posiciones escatológicas, si somos pretribulacionistas, mitribulacionistas, posttribulacionistas, premilenialistas, amilenialistas, etc. Y se describe la ramificación de las posturas escatológicas. Nosotros formamos parte de los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas consideramos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Quiere decir que la iglesia no va a atravesar por este periodo de prueba. Por eso decimos aquí que la iglesia no atravesará esta gran tribulación. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en distintos pasajes. Un ejemplo de ello es Apocalipsis, que en los primeros capítulos donde habla de la iglesia, una de las promesas es que sería quitada o sería arrebatada de la hora de la prueba y de esta prueba que vendría sobre todo el mundo. Vienen los videos relacionados al mensaje a las iglesias. Y estos diferentes otros pasajes donde nos muestran que la iglesia no va a atravesar por esta gran tribulación. Cristo nos libra de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 1:10 nosotros estamos libres de la ira del Señor. Para quien está en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación, es decir, nosotros ya no somos acreedores de la ira de Dios o la demanda de la justicia de Dios, porque nuestra justicia se pagó en la cruz del Calvario, porque nosotros no rechazamos la gracia, no despreciamos la gracia ni rechazamos la oferta de la salvación. De esa manera la iglesia no tiene por qué atravesar por la tribulación. El arrebatamiento ocurrirá antes de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Así que, ojo, esto es importante, porque si hablan de plagas y uno puede relacionarlo muy fácilmente, no, pues es que estamos viviendo una plaga, una pandemia, se relaciona con tal sello. No. Esos sellos tienen que ver con lo que va a ocurrir en la gran tribulación después que la iglesia sea arrebatada. Si la iglesia no ha sido arrebatada, quiere decir que todavía no entramos en ese proceso, todavía no se han abierto ningún sello. Y es que a lo mejor dicen, no, es que la trompeta tal dice que el cielo se oscurecerá y que la luna será sangre y ya vemos lunas rojas en el cielo. No, sí hay lunas rojas en el cielo en ocasiones, eventos astronómicos peculiares, pero siempre los ha habido. Aquí el detalle es que los eventos especiales que dicen en las trompetas tienen que ver con sucesos posteriores al arrebatamiento de la iglesia. Debemos de comprender que todavía no estamos en ningún sello y todavía no estamos en ninguna trompeta ni en ninguna copa de la ira, y no hay que buscar paralelos entre lo que vivimos y lo que explica esos sellos y esas trompetas, porque también se habla de terremotos y dicen hubo un terremoto tal en tal lugar, y es muy fácil encontrar paralelos y desviarnos de la interpretación correcta de estos pasajes. Nosotros todavía no hemos sido arrebatados como iglesia, Cristo todavía no nos arrebata, por lo tanto todavía no da inicio todo este mecanismo de los sellos, de las trompetas y de las copas. No hemos llegado a ese punto de la historia. Es por eso que aquí el último punto le pongo, el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. Ahora vamos a hablar de los propósitos o del propósito con el que se lleva a cabo en el plan de Dios la gran tribulación. La intervención de Dios en la historia para establecer su reino es nombrada en el Antiguo Testamento como el día de Jehová. Ya lo hemos mencionado hace un momento, en su aspecto escatológico.
La tribulación tiene el propósito de dar inicio a esta intervención divina a través del derramamiento de su ira. ¿Qué quiere decir esto? Que este evento escatológico nombrado como el día de Jehová es el evento a través del cual Dios instaura su reinado teocrático, su gobierno perfecto en la tierra. Y el proceso a través del cual inicia este evento es a través de la tribulación. El comienzo es con el derramamiento de su ira. Es por eso que los sellos marcan el inicio de esto que les estamos marcando. Tiene el propósito, la gran tribulación, de preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías. Ojo, es muy importante esto. Es un tratamiento, todo este tiempo es un tratamiento de Dios con la nación de Israel. Va a venir el anticristo, van a venir falsos cristos, van a hacer milagros, van a hacer muchas cosas que van a engañar a mucha gente. La nación de Israel va a creer que ese es el Mesías. En el momento en el que él se descubra y pida adoración para él mismo en el templo y se descubre esa abominación de la que habló Daniel y los judíos se den cuenta que él no es el verdadero Mesías y los comience a perseguir y los comience a lastimar, cuando llegue el verdadero Mesías, cuando llegue Cristo y se ponga sobre el monte de los olivos y lo vea toda la nación de Israel con sus orificios en las manos y en los pies y le pregunten que dónde le sucedió eso y él les diga que se lo hicieron en casa de sus amigos, la nación de Israel va a comprender que el Mesías ya había venido y que ellos le crucificaron y le mataron, y la nación de Israel se va a sensibilizar y va a creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Y la nación de Israel, el remanente de la nación de Israel se va a salvar. Entonces, este proceso, este periodo de gran tribulación es un tratamiento de Dios para preparar a Israel para cuando venga Cristo y le reconozcan como Mesías. Otro de los propósitos de esta gran tribulación es juzgar dentro de la historia y el tiempo la rebeldía de los hombres. Dios puso en las manos de los hombres el gobierno de las naciones. Desde los tiempos de Nabucodonosor hasta hoy hemos estado en esta etapa llamada los tiempos de los gentiles. Recordemos que en el relato de Daniel, Dios le muestra a Nabucodonosor un sueño donde ve una estatua con diferentes accesorios y cada uno de esos accesorios representa uno de los gobiernos de la tierra y cómo una nación sucede a otra y sucede a otra. Entonces, y a partir de Babilonia la Grande, a través de Nabucodonosor, da inicio a esta etapa conocida como los tiempos de los gentiles, a través de la cual Dios pone en las manos de los hombres el gobierno de las naciones. Y Dios en este periodo de la gran tribulación va a juzgar a todas las naciones en función del trato que tuvieron con Israel. Entonces Dios va a juzgar a todos los hombres y va a hacer un juicio dentro de la historia y dentro del tiempo por la rebeldía de los hombres. Entonces estos son los tres propósitos que tiene la gran tribulación en el periodo escatológico. Ahora veamos el primer sello. El primer sello dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. O sea, el Cordero, Cristo, abrió el primero de los sellos. Y oí una voz, oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Ahí viene una imagen, no sé si haga justicia a la descripción que hace Juan, no creo, pero cuando habla de este sello y menciona a uno de los cuatro seres vivientes, que es quien emite la voz,
Recordemos que los 4 seres vivientes se relacionan con el juicio, con la protección, con el cuidado de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, de manera que no es de sorprendernos que tengan una participación preponderante en el ejercicio o en la ejecución de los sellos. Cristo es quien abre los sellos, pero quien emite la voz son los 4 seres vivientes. Y dice que este sello, cuando es abierto, ve un caballo blanco y el que lo montaba un arco, y le fue dada una corona. El caballo blanco eminentemente alude al Mesías. La corona alude a un rey. El arco alude a un guerrero. Y que saliera venciendo y para vencer tiene que ver con Cristo venciendo o con la victoria que tiene Cristo. Entre comillas. Ahorita les voy a continuar explicando esto. Si nosotros nos vamos a un pasaje capítulos más adelante, en el capítulo 19, se menciona a Cristo, pero este sí es Cristo, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Ojo, aquí este tiene una corona. Y aquí se menciona a Cristo que tiene muchas diademas en su cabeza. Y tenía su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la descripción que se hace de Cristo cuando regresa en victoria en su segunda venida. Se menciona el caballo blanco, se mencionan las coronas, se menciona su victoria, se menciona su ropa teñida en sangre, es la sangre de sus enemigos. Pero este sí es Cristo. Entonces, si este es Cristo, ¿quién es este? Este no es Cristo. Muy seguramente se refiere al grupo de los falsos Cristos. Si nosotros hacemos alusión a Mateo 24, Mateo 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, muy seguramente este caballo blanco es un símbolo de este grupo de gente que se levantaría afirmando ser Cristo, porque cumple con los caracteres distintivos de Cristo. El caballo que es realeza, el caballo blanco es realeza, es autoridad; la corona, que también es realeza, es poder, es autoridad; el arco, que es vencedor, venciendo y para vencer, tiene que ver con que se atribuye así las victorias. Entonces, este primer sello tiene que ver con este grupo de personas que se van a levantar afirmando ser el Cristo en el capítulo 24. Vamos a ver en los siguientes sellos que cada uno de los sellos tiene un paralelo con Mateo 24, con lo que Mateo 24 llama principio de dolores. Se refiere a la primera mitad de la gran tribulación. Y a pesar de que dice que se levantarán muchos diciendo que son el Cristo, llegará a la cumbre, al clímax, cuando se manifieste el anticristo y engañe a muchos afirmando ser él, el Cristo. Entonces, tiene que ver aquí el simbolismo que se menciona. El caballo blanco, el arco, todo lo que se menciona es espurio. Es espurio. Son copias, réplicas del verdadero Cristo, que es que viene en victoria, que es poderoso, que está bañado en sangre, que es el Verbo de Dios. Son Cristos espurios que se levantan diciendo que son el Cristo, y llega todo a la cumbre, al clímax, con el anticristo. Es por eso que el arco sin flecha es un símbolo bastante curioso, porque en tanto Antíoco Epífanes es nombrado como un hombre vil que mediante mentiras, mediante halagos, mediante alianzas humanas, vencería, sería victorioso. Igual se menciona al anticristo como alguien que mediante mentiras, halagos y alianzas humanas
o amenazas también, lograría conquistar imperios, conquistar reinos. Es decir, un arco sin flecha implica una victoria sin derramamiento de sangre. Esto tiene que ver con ese pacto de paz que hace el anticristo al inicio de los 7 años. Se hace un pacto de paz, se promete paz, se hacen alianzas, confían las naciones en él, claro, después las traicionaría, pero confían las naciones en él y se hacen estas alianzas y entonces el anticristo vence sin derramar sangre. Durante este periodo de supuesta paz, digamos que están en una guerra fría. Amenaza de guerra, pero hay paz, entre comillas. Y estas victorias sin sangre son mostradas o simbolizadas con este arco sin la flecha. Es por eso que se dice que este caballo blanco con este jinete con corona y arco sin flecha representa al anticristo y al grupo de falsos cristos que se levanta en la primera mitad de la gran tribulación, pero tiene que ver específicamente con el anticristo. Ahora bien, el segundo sello, continúa el texto y dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este segundo caballo, que le dan aquí el color de bermejo, que bermejo es un color rojo sangre, el bermejo es un color rojo sangre, y el hecho de que el jinete le fuera dado el poder de quitar la paz, de la tierra la paz, y tuviera una gran espada, cada una de estas tres cosas son símbolos de lo mismo, de guerra, de derramamiento de sangre, de la paz que supuestamente establece el primero, este segundo la destruye, la quita, y es cuando el anticristo violenta sus tratados y comienzan las guerras. Y es por eso que en Mateo 24 encontramos el paralelismo de este principio de dolores, donde dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, este jinete representa todas las guerras, todo el levantamiento de naciones contra naciones, el derramamiento de sangre, la violencia que se va a vivir en esos tiempos y la violación por parte del anticristo de los tratados de paz con el que comenzó su reinado. Entonces, este es el segundo sello. El tercer sello, dice aquí, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis ni el aceite ni el vino. Este tercer jinete, o este tercer caballo, dice que tenía una balanza en la mano. Y hablaba precisamente de las libras de trigo por denario. La balanza en la mano tiene que ver con todo lo que se puede comerciar. Pesar en balanza y comerciar en un mercado como se solía hacer antes. Que se pesaba el trigo, se pesaba el grano, se pesaban todos los frutos de la tierra y se vendían en los mercados de esta manera. Cuando se menciona que el jinete tenía una balanza en la mano y el caballo es de color negro, esto tiene que ver con una hambruna que viene sobre la tierra. Una terrible hambruna y escasez que va a venir sobre la tierra. Y la balanza en la mano se refiere a que todo va a estar muy restringido. Todo lo que se compra y se vende en cuestión de alimentación, la canasta básica, va a tener una regulación muy estricta. Va a ser difícil comprar mucha comida. Uno va a tener que vivir al día.
se va a necesitar vivir al día. Y dice ahí que la voz le decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Estas dos cantidades, tanto de comida como de dinero, son muy representativas, porque 2 libras de trigo y 1 libra de cebada es el alimento que se le daba a un esclavo. Es la mínima cantidad de alimento para sobrevivir. Y es un alimento nada lujoso. Es un alimento humilde, recatado. eh, pero también el denario que se menciona, un denario es el trabajo de un día de salario, una jornada de trabajo. De manera que lo que está diciendo aquí es que un jornalero va a trabajar todo lo que tiene que trabajar durante todo un día, una jornada laboral, para poder comer como esclavo. Entonces, con esta clase de salarios y con esta clase de precios inflados sobre la canasta básica, sobre los alimentos en general, esto es sobre los alimentos, va a haber una escasez y una hambruna muy grande sobre la tierra. Y es curioso que dice, pero no dañéis ni el aceite ni el vino. El aceite y el vino en la época de Juan eran de uso exclusivo de la gente pudiente. Es como si dijeran que el kilo de tortillas va a aumentar hasta 30 pesos y el caviar va a mantenerse igual. El caviar no se mueve, pero nadie come caviar más que los ricos. Entonces, de nada nos sirve que el caviar continúe siendo del mismo precio si el kilo de tortilla y el frijol suben. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Juan implica que los bienes, los alimentos considerados lujosos o de lujo, como el aceite y el vino, no serían afectados, no aumentarían de precio ni serían regulados. Pero poco va a importar porque la gente va a tener tan poco dinero y tan poca capacidad adquisitiva en lo económico como para poder gastárselo en vino o en aceite. Van a querer comprar comida, comida para sobrevivir. Y este tercer sello se relaciona con Mateo 24 en el versículo 7, donde dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres. Y hambres. Hago énfasis en habrá hambres porque este aspecto de los principios de dolores son con los que se relaciona este tercer sello. Este tercer sello habla del hambre, de la hambruna, de la escasez de alimento que va a haber sobre la tierra. Y este es el tercer sello que desata el Cordero. El cuarto sello dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este caballo amarillo, el vocablo que se utiliza aquí es cloros, e implica un color verde amarillento pálido, como el de la imagen, que es como amarillo verdoso pero muy pálido, que es el color relacionado con la muerte. Entonces dice que quien lo montaba era la muerte y le seguía el Hades, es porque el Hades es el lugar que resguarda a los muertos. Entonces el Hades siempre sigue a la muerte. Tan pronto llega la muerte a una persona, esta persona es trasladada al Hades, entonces al lugar de los muertos. Entonces le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, es decir, un cuarto, un 25% de la población mundial muere a causa de este cuarto sello. Un 25% de la población mundial muere. Ahora, ¿cómo es que mata? Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Aquí implica distintos medios a través de los cuales mueren este 25% de las personas. Dice que mata con espada. Esto se relaciona con las guerras. Producto de las guerras del segundo sello, va a haber mucha gente que va a morir en la guerra.
o va a morir en fuego cruzado, o va a morir por estar en medio de la guerra. Hay gente que va, a producto del tercer sello, de la hambruna, va a haber gente que va a morir de hambre, va a haber mucha gente que va a morir de hambre. Y aquí dice que va a morir también gente con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto se relaciona con lo que se agrega con este cuarto sello. O sea, espada y hambre son los sellos anteriores. Mortandad y las fieras de la tierra es algo que agrega este cuarto sello. Y este cuarto sello utiliza aquí lo que es una metonimia. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí es una metonimia. ¿Qué es una metonimia? Es un recurso literario para describir una cosa o apuntar una cosa mencionando otra. En este caso, causa y efecto. Para decir el efecto se menciona la causa, y para decir la causa se designa el efecto. De esta manera, el efecto de que haya peste sobre la tierra es que muera la gente. Entonces, como hay pestes, hay muerte. Entonces, aquí en lugar de mencionar las pestes propiamente, con este uso de la metonimia, menciona el efecto de las pestes. Y las pestes van a generar muertes. Entonces, estas pestes se relacionan con enfermedades biológicas, virológicas, bacterianas, insectos portadores de enfermedades. Dice, con las fieras de la tierra, muchas de las enfermedades provienen precisamente de estos animales, de los animales o de los mosquitos o de los cucarachos, de los insectos. Estas pestes, enfermedades que van a afectar la salud de los hombres, provienen de alguna especie o de alguna clase de mutación de los animales. Entonces, es por eso, hermanos, que hay gente que menciona que esta enfermedad, esta pandemia, que era una enfermedad de los murciélagos, o que ahora se pasó a nosotros, que es el cuarto sello. No es el cuarto sello. El cuarto sello ocurre después del arrebatamiento de la iglesia, y no va a haber una peste, va a haber muchísimas. Multitud, tantas como para matar a un cuarto de la gente que vive sobre la tierra. Entonces, nosotros no debemos de considerar esto como el cuarto sello, y es muy fácil caer en esta clase de interpretaciones porque, por ejemplo, el aumento de los precios de la canasta básica y la disminución del salario en una economía, en una crisis económica como la que vamos a estar por vivir, muchos pueden decir, es el tercer sello, es que viene hambre sobre la tierra. Pero no. Realmente los sellos van a ser mucho más tortuosos que lo que estamos viviendo. El segundo sello, que es la guerra, la guerra, la violencia. Uno puede decir, no, es que Medio Oriente, es que Estados Unidos y Rusia, es que China, es que etcétera. No, estos acontecimientos que estamos viviendo no representan el cumplimiento de estos 4 sellos. Estos 4 sellos son desatados por el Cordero celestial después de que la iglesia ha sido arrebatada. Estos son principio de dolores y representan los sucesos de la primera mitad de la gran tribulación. Debemos de tener esto en cuenta cuando lo prediquemos en nuestras iglesias. Sí, todo lo que vivimos apunta a que Cristo ya viene. Todo lo que estamos viviendo apunta de que los tiempos cada vez son peores, que Cristo viene por su iglesia, que la maldad de muchos está aumentando, que el amor de muchos se está enfriando. Sí, todos son síntomas del pecado que nosotros tenemos en la tierra, en el mundo. Y sí, son síntomas de que pronto viene Cristo por su iglesia, pero no son los sellos del Apocalipsis y no son los principios de dolores que menciona Mateo 24. Entonces, eso lo tenemos que tener presentes a la hora de predicarlo en nuestras iglesias.
el quinto sello. Y dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Interesante este quinto sello. Dice que el quinto sello, mientras que los primeros 4 sellos fueron sucesos que ocurrieron en la tierra durante la gran tribulación, el quinto sello se describe en el cielo. En el altar, bajo el altar, las almas que habían sido muertas en la gran tribulación, y precisamente las almas de los que se salvaron durante la gran tribulación, durante la primera mitad de la gran tribulación. Y estos clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y no vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Es decir, ellos están rogando para que Dios efectúe su justicia y derrame su ira sobre todos los males de los hombres, de los moradores de la tierra, que muy seguramente fueron quienes martirizaron a estos santos que mueren, porque en la gran tribulación quien es salvo, quien sigue a Jesús, quien cree en Jesús, muy seguramente tiene que dar su vida. Entonces fueron perseguidos, martirizados por los agentes o secuaces del anticristo, y le claman al Señor, le ruegan al Señor que efectúe su juicio, que acabe con esto de una vez y que derrame su ira sobre ellos. Entonces este clamor dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces las vestiduras blancas implican este estado de honra, este estado de santidad, este estado de consagración, en el cual van a descansar un tiempo. Y dice hasta que se complete el número. Es decir, esta es una primera oleada de gente que muere, pero va a haber otro grupo de gente que va a morir después. Y dice porque hasta que se completen sus consiervos, sus hermanos, que también van a ser muertos. Ahora, aquí nosotros encontramos que dentro de los salvos que va a haber en la gran tribulación, hay 2 grupos de mártires. Y ojo que todos los salvos terminan siendo mártires en la gran tribulación. El primer grupo de mártires son los mártires de la primera mitad de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, que son donde suceden todos estos primeros 5 sellos. Bueno, los primeros 6 sellos ocurren en la primera mitad y es antes de que se manifieste el anticristo como anticristo. Y en la segunda mitad va a haber otro grupo de mártires que van a morir, pero ya perseguidos también propiamente por los agentes del anticristo. Y van a ser perseguidos más cruelmente, más cruentamente, más descaradamente. Y son los mártires de la segunda mitad de la tribulación. Entonces estos mártires del quinto sello, estas almas que llegan por debajo del altar, son vestidos con vestiduras blancas y se les dice que esperen el tiempo necesario para que llegue el otro grupo de mártires y para que concluya el juicio divino sobre la tierra. Entonces, este es el quinto sello y se relaciona con estos acontecimientos en la esfera celestial. El sexto sello dice: y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y habla también de un terremoto. Dice: un gran terremoto, un sol negro y luna como de sangre. El sexto sello habla de eventos astronómicos excepcionales. El sexto sello son eventos astronómicos excepcionales, como lo digo: la luna de sangre, terremotos terribles, tremendos, soles negros o eclipses solares que van a ocurrir con mucha frecuencia. Van a ser señales en el cielo
de lo que está ocurriendo. Otro de los acontecimientos celestes del sexto sello es que y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Es decir, habla de asteroides o de cometas que caen sobre la faz de la tierra. Comienzan a caer cuerpos celestes sobre la tierra. El último de los acontecimientos que se mencionan en el sexto sello dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El desvanecimiento del cielo, el vocablo, desvanecer que se utiliza ahí, sería mejor traducido, más propiamente traducido como plegarse. De manera que en la imagen que pueden observar hay un pergamino. A la hora de juntar las dos partes de los rollos, se forma un pliego en medio. Entonces digamos que el cielo se parte en dos. Se va a poder divisar una rotura en el cielo, una división en el cielo como un pergamino que se junta. Entonces estos eventos astronómicos excepcionales van a ocurrir como cumplimiento del sexto sello. Terremotos, lunas de sangre, soles negros, estrellas cayendo del cielo y una rotura en el cielo. Entonces, a pesar, insisto, de que ya hemos visto en nuestros tiempos lunas rojas, lunas de sangre, de que hay abundantes terremotos alrededor del planeta Tierra y de que hay eclipses solares, no debemos considerar esto como que el sexto sello ya se cumplió o se está cumpliendo. No. El sexto sello se va a cumplir, está por cumplirse después del arrebatamiento de la iglesia, durante la gran tribulación, específicamente durante la mitad de la gran tribulación, la primera mitad. Entonces, estos son los 7 sellos. Antes de hablar del séptimo sello, se tiene que mencionar algunas otras 2 visiones que tiene Juan, pero esas las vamos a describir en los siguientes videos. Quédense a continuación para los siguientes videos y lo dejamos para después el séptimo sello, que ese es el orden en el que aparece en Apocalipsis. Espero haya sido de bendición, que el Señor me los bendiga. Hasta luego.